La modernidad, que el sociólogo Zygmunt Bauman la caracteriza como modernidad sólida, es decir, aquella etapa en la que todo era más estructurado, más estable, más dogmático, pasó a una nueva etapa que este sociólogo polaco denomina la modernidad líquida, muchos la llaman posmodernidad, y esta posmodernidad o modernidad líquida se caracteriza justamente porque nada parece estable, todo fluye, los cambios parecen ser la norma. ¿Cambios de qué tipo? Tecnológicos, económicos, políticos, organizacionales, laborales, sociológicos, culturales, demográficos y también de identidad. No solo la identidad que conocemos, la de los individuos, sino también de los propios estados y de las sociedades. Un mundo inestable de relaciones que podemos considerar frágiles. La pandemia, como dice el destacado geógrafo español Ricardo Méndez, ha puesto a prueba nuestras propias seguridades. Ha tenido y tiene enormes implicaciones sobre la espacialidad de las relaciones. Somos seres gregarios, al espacio geográfico lo construimos colectivamente, como individuos necesitamos interactuar, es decir, compartir, intercambiar, aprender, competir, dialogar. Entonces, este distanciamiento social y sus imperativos, quédese en su casa, no vaya a su trabajo, no concurra al colegio, no circule, no visite a sus seres queridos, no comparta el mate, no bese, no abrace, no estreche su mano, hable lo menos posible, no se congregue si tiene alguna creencia religiosa, no vaya al club si le gusta practicar algún deporte, no vaya a caminar o a correr si quiere desestresarse, no concurra al teatro, no vaya al restaurante. Todas estas limitaciones, espacios inhabilitados, ciudades a las que no se podía o no se puede acceder, barrios en los que no se pueden entrar, provincias que ponen barreras importantes para ingresar, el caso de Corrientes, de San Luis, por ejemplo, que hemos visto en los medios de difusión, rutas que no se pueden transitar, caminos, si es que uno no tiene la habilitación correspondiente. Es decir, que hemos experimentado esta situación de medidas extraordinarias por encima de la propia Constitución Nacional, como puede ser la libertad de tránsito o la libertad de cultos. Yo recordaba que en mis épocas de niño, de adolescente, ese Estado que fue la Unión Soviética, que existió entre 1922 y 1991, ese mundo organizado que muchos llamaban la cortina de hierro, ¿no es cierto? Rusia, las repúblicas satélites, ¿no es cierto?, que conformaban esa Unión Soviética y otros países también bajo la esfera del comunismo, donde no se podía salir de una ciudad o de una localidad sin tener la autorización de un juez para visitar parientes o hacer un trámite en otra localidad. Esa situación que parecía tan lejana e improbable empezó a ocurrir en todos nuestros lugares de un día para el otro y generó un gran impacto, un impacto geográfico por sobre todo porque afectó a nuestra espacialidad y también, de hecho, un impacto comunitario con efectos
claramente manifiestos. ¿Efectos de qué tipos? Bueno, los más visibles, sanitarios, número de enfermos, contagios, muertes, colapso hospitalario, etc. Efectos psicológicos, personas con depresión, con angustia, con ansiedad, muchos que ejercieron violencia. Efectos sociológicos, por ejemplo, los conflictos a nivel de los grupos humanos, divorcios, maltratos, es decir, ruptura de los lazos afectivos. También consecuencias legales, detenciones, multas para quienes transgredían las normas impuestas, y en algunos países incluso que hemos visto a la policía abatir a aquellos que transgredían esas normas. También efectos económicos, cierre de establecimientos, quiebra de empresas, despidos, aumento de la desocupación, aumento de la asistencia estatal, ¿sí? Consecuencias políticas, menor actividad de los parlamentos, decretos que reemplazaron a los debates y medidas de las propias legislaturas, conflictos entre jurisdicciones, por ejemplo, el caso conocido entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. También consecuencias de tipo tecnológica, masiva utilización de las plataformas virtuales, de las redes sociales, seminarios, cursos, clases, conferencias virtuales, una serie de usos que llevaron a una intensificación, un aumento de 4/5 partes, podemos decir, en estos tiempos de pandemia, de estos recursos tecnológicos. Pero lo que quiero significar es que las consecuencias muy importantes, además de las enunciadas que se produjeron, fueron fundamentalmente de carácter geográfico. Por ejemplo, la reducción de la contaminación, de los desplazamientos, de la comercialización, de los movimientos migratorios, de los viajes aéreos, de la actividad turística, es decir, todo lo que tiene que ver con la espacialidad. Seguramente ustedes habrán visto en la televisión desfilar a distintos profesionales, por ejemplo, médicos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, politólogos, abogados, juristas, economistas, filósofos, en fin, pero no hemos visto que los periodistas entrevistaran a geógrafos, o en todo caso muy excepcionalmente. Todos estos profesionales los vimos que explicaban situaciones que se desarrollan en el espacio geográfico, pero no vimos que los geógrafos hagan lo suyo, es decir, expliquen cuestiones vinculadas con la espacialidad. Sí hemos visto a muchos geógrafos mostrar sus producciones, sus mapas elaborados con SIG sobre estadísticas de COVID-19, por ejemplo, aquellas que difunden los organismos estatales, pero como simple apoyo descriptivo. Por ejemplo, el número de casos, ¿sí? Infectados, recuperados, fallecidos, distribución, gráficas de tendencias, ¿sí? Todo esto también desde otras disciplinas se ha llevado a cabo. Pero lo que no se ha visto es, o se ha visto muy poco, que los geógrafos vayan más allá de lo operativo y expliquen los cambios abruptos y vertiginosos que ocurren y que están ocurriendo en el espacio geográfico. Hemos visto una interesante empiria tecnológica, muy buena operación de software, muy buen entrenamiento, pero, como dije, a nivel de descripciones, pero no de explicaciones de fenómenos que ocurren en nuestros territorios, ¿sí? Salvo algunas excepciones. Por ejemplo, impactos sobre las economías regionales, sobre los espacios turísticos, sobre ciertos espacios industriales,
sobre pequeños y medianos productores, por ejemplo. Esta coyuntura representa, la pandemia, un verdadero desafío intelectual para los geógrafos. Se ha hablado mucho desde los años 80 del giro cultural. En este momento, entonces, es hora de hablar del giro espacial que estamos experimentando, que están experimentando nuestros territorios. La pandemia nos ha llevado a una nueva socialización, formas de comunicación, de aprender, de enseñar, de trabajar, a tal punto que hasta los más renuentes a las TICs han tenido que utilizarlas. Pero también es cierto que la pandemia ha generado un ambiente de incertidumbre en la mayoría de la población, de los individuos, incluso de angustia. El filósofo alemán Heidegger dice que la angustia es la que abre al Dasein. ¿Qué quiere decir esto? Que abre al ser mismo, tal cual es, sin que pueda esconder nada al encontrarse al borde del abismo. Esta angustia, entonces, la que muestra al ser tal cual es, también lo hace con la sociedad misma. Es decir, nos ha mostrado a la sociedad tal cual es, con sus cadenas de solidaridades o falta de ellas, tal cual es, con la capacidad o incapacidad de los territorios para resolver los problemas. Desde la política muchas veces se esconde, se encubre los problemas estructurales que tienen ciertos territorios, pero la pandemia desnudó todo eso y mostró la injusticia espacial existente en muchos de los territorios. Esta situación, por lo tanto, nos conduce a replantearnos, a ensayar nuevas estrategias y prácticas, a imaginar alternativas, muchas veces por ensayo y error, porque no había muchas cosas escritas sobre esto, porque no esperábamos justamente una pandemia. También nos lleva a observar qué hacen los demás y aprender de experiencias exitosas, lo que llamamos el aprendizaje colectivo, a reflexionar, buscar paliativos, respuestas que puedan traducirse en renovación, en innovación y, ¿por qué no?, en ideas brillantes y superadoras de nuestras prácticas docentes, de nuestra investigación o de aquello que hacemos en el ámbito de la aplicación misma y de las comunidades. Para la mayoría de los sujetos, la pandemia significó nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, desaprendizajes, reaprendizajes, nuevas formas de concebir la realidad, nuevas prioridades, nuevas valoraciones. ¿Cuántos espacios, cuántas personas, cuántas cosas a las que no prestábamos atención a partir de la pandemia empezamos a valorizar, a extrañar, a echar de menos? La pandemia significó también un cambio de escalas. ¿Qué significa? Que se redujo nuestra espacialidad absoluta, nuestro espacio cotidiano. Ir a trabajar, ir a estudiar, ir a recrearnos, ¿no es cierto? Nuestro mapa mental diario se vio interrumpido, nuestro espacio absoluto. Pero, a la vez, nuestro espacio relativo se vio ampliado, mediado por las tecnologías. ¿Qué significa? Que accedimos a muchísimas situaciones, experiencias, los webinarios famosos, ¿no? Conferencias, conversatorios, cursos, jornadas. Accedimos a datos, a repositorios, que en condiciones normales quizás no lo hubiéramos hecho. Ante este panorama, ¿cuál es el papel
que juega el geógrafo? ¿Cuál es el papel que juega el docente en geografía en tiempos de pandemia? Bueno, Cordero y Svarman dicen en su libro Hacer geografía en la escuela que hay que enseñar más y mejor geografía. Esa es su propuesta. Este es el desafío y la finalidad en este tiempo de pandemia. Enseñar más y mejor geografía. Investigar sobre una geografía relevante, importante, que genere respuestas a problemas reales. Pero ¿cómo? ¿Cómo enseñar sin presencialidad? ¿Cómo hacerlo sin interactuar en un aula física? Sin grupos de estudiantes en un ambiente escolar. Bueno, esto no es imposible y se ha demostrado a través de la rápida respuesta del sistema educativo para dar las clases y de los investigadores para realizar sus actividades y ha mostrado que hay también una gran gama de posibilidades, una gran potencialidad para trabajar a través de la modalidad virtual. Entonces la respuesta es sí, se puede. Si usted está viajando lejos de su casa y pierde todo su dinero, seguramente que no se va a quedar cruzado de brazos, sino que va a pensar, va a inventar, va a imaginar la forma de resolver esa situación, es decir, de volver a su casa. Y con esta situación pasa exactamente lo mismo. Debemos entonces pensar, investigar, imaginar cómo podemos hacer tan efectiva como ha sido la actividad presencial nuestra tarea semipresencial o directamente virtual como ha sido el desafío de este tiempo y que sirva de experiencia para la educación que va a venir a futuro, que va a incluir seguramente mucha virtualidad. En lo personal, me tocó desarrollar 2 cátedras que llevo en la Universidad Nacional del Nordeste, decisión que se tomó, es decir, desarrollarla en forma virtual, una semana antes del inicio del cuatrimestre, es decir, que el campus de la universidad se cerró un día viernes, el día lunes ya no pudimos ingresar, y allí quedaron nuestros libros, nuestras computadoras, los pendrive, el material didáctico, es decir, muy poco pudimos rescatar aquello que estaba en algún correo electrónico, en algún drive, pero lo cierto es que hubo que replanificar y programar las actividades de una forma totalmente diferente. Y la verdad es que en condiciones normales no hubiera preparado tantas clases, videos, bibliografía seleccionada para cada día, material didáctico, textos breves, selección de contenidos, esquemas, gráficos, fotografías, mapas, imágenes satelitales, incluso nuevos formatos, nuevos estilos de evaluación. Es decir que, en conclusión, esto movilizó el ingenio y hemos podido entonces salir del paso de la mejor manera posible. Este escenario de pandemia nos invita entonces a muchas cosas, a revisar nuestras prácticas docentes, quizás de investigación, también a revalorizar lo local, ¿sí? Lo cercano, tu casa, tus recorridos diarios, tu entorno, ¿sí? Lo que llamamos la escala grande. Muchas cosas que no prestábamos atención, hechos geográficos, fenómenos, que por ser tan cotidianos pasaban inadvertidos. Es hora entonces de rescatar, ¿no es cierto?, lo que tenemos próximo en función de que muchas medidas restringieron nuestra espacialidad. Podemos aplicar entonces nuestros conocimientos, nuestro ingenio, a lo que tenemos alrededor. Yo recuerdo que en los años 80, cuando hice el secundario, nuestros profesores nos enseñaban sobre geografía del mundo, básicamente,
por ejemplo África, Oceanía, Europa, el continente americano, pero no le prestaban atención a lo local. En mi pueblo, en cercanías, a pocos kilómetros, pasaban 3 ríos que 2 de ellos se intersectaban unos 7 kilómetros más adelante y luego continuaban, ¿no es cierto?, hasta su desembocadura en el río Paraná. Ningún profesor, ningún plan de estudios, ningún programa incluyó el estudio de esos ríos. Es decir, que yo nunca supe cuál era el caudal, qué sedimentos llevaba, cómo era la gran cuenca a la que pertenecían esos ríos, el potencial económico, etc. Sin embargo, sí lo sabíamos del río Amazonas, del Mississippi, del Volga, de clases que debíamos preparar, por ejemplo, en mi caso, el río Po, el río Ródano, y así, muchísimos, pero los hechos locales no eran trascendentes. Yo creo que esa mirada debe dar entonces un vuelco de 180 grados y además tenemos que utilizar los recursos, las herramientas que nuestros alumnos hoy tienen disponibles en sus celulares, en sus tablets, en sus notebooks, recursos cartográficos, digitales, remotos, para trabajar los planos, las cartas topográficas, fotografías, imágenes satelitales. Todo eso entonces tenemos que potenciar, ¿no es cierto?, intensificar, darle provecho. Es hora entonces de conocer, recorrer espacios virtuales, hacer turismo virtual, aprovechando por ejemplo Google Earth y otras aplicaciones, herramientas como Street View, vista de calle, incluso trabajar las relaciones entre lo local y lo global, lo que llamamos glocal, los procesos de glocalización, es decir, la adaptación de los patrones globales a las situaciones locales. Y muchas cosas más. Por ejemplo, las historias geográficas familiares, que son tan ricas, tan relevantes para cada individuo. Por ejemplo, de dónde vinieron nuestros abuelos o dónde vivían nuestros bisabuelos, de dónde eran, cómo se desplazaron, por qué lugares fueron antes de llegar al punto donde hoy vivimos. Eso hace más relevante, como dice Valcárcel, nuestro aprendizaje. Promover la investigación, la autogestión del conocimiento. Por ejemplo, que nuestros alumnos sepan si en las cercanías de su ciudad hay actividad agrícola o industrial o qué tipo de actividades hay. Hacerles recorrer las imágenes satelitales para que puedan entonces reconocer qué tipos de paisajes agrarios o industriales tenemos ahí mismo, muy cerca de donde él vive. En este tiempo de pandemia, debemos lograr entonces que la depresión, el desánimo que a veces tienen nuestros alumnos por no poder concurrir a los lugares habituales, a la escuela, al club, a los lugares donde se encuentra con sus pares, ¿sí?, que esa situación, ese estado psicológico, pueda ser reemplazado por un despertar del interés geográfico. Y ahí tenemos nosotros, los docentes en geografía, un rol sumamente importante, significativo. Como dice Kant, lo relevante muchas veces no son las cosas, sino que lo trascendente, lo realmente importante, es la capacidad del sujeto para conocer las cosas. La pandemia creo que a todos nos interpela a pensar en estas nuevas lógicas espaciales. Yo no sé si las generaciones actuales toman real conciencia de los cambios que ocurren frente a sus ojos en nuestros territorios, en nuestras regiones, en nuestros lugares. Porque muchas veces naturalizan todos esos cambios, esa dinámica. Ocurre como nos pasa con la Tierra. La Tierra tiene muchos movimientos y lo hace a velocidades realmente extraordinarias y sin embargo no somos conscientes de eso que está pasando y actuamos como si la Tierra estuviese
quieta. Del mismo modo, nuestros alumnos, en esta época digital, remota, tecnológica, ellos naturalizan muchos de estos procesos que se dan, ¿no? Y nosotros, los docentes, tenemos el rol de ayudarlos a comprender, a ver, a observar esos impactos que ocurren, por ejemplo, en la geografía política, cómo algunos territorios se reposicionan mejor que otros territorios ven deteriorar su economía, sus cadenas sociales, su propia organización territorial. Es bueno entonces que nuestros alumnos puedan ver cómo se está reestructurando nuestro espacio, nuestro mundo y las propias relaciones internacionales. Se dice que la paz es valorada en tiempos de guerra y que el amor es valorado cuando impera el odio. En tiempos de pandemia, nosotros valoramos eso que perdimos, la espacialidad, o si no la perdimos, al menos ha sido muy limitada. Nuestros lugares, ¿no es cierto? Mi presencia en tal lugar, tu presencia en tal lugar, nuestra presencia en tales lugares se ha visto limitada. Y ahí entonces podríamos acudir al concepto de lugar. Lugar como el territorio, el ámbito donde se generan los lazos afectivos con nuestra tierra. Para Yi Fu Tuan, el lugar era la topofilia. Topo en griego significa lugar, territorio, y filia, filo, amor. El amor hacia el territorio. Si vamos al latín, filial significa hijo, es decir que lo topofilial, la topofilia, vendría a significar entonces esa relación del hijo de la tierra con ella, del hijo de un territorio con ese ámbito espacial. Muy interesante entonces que podamos desarrollar, ¿no es cierto?, tratar estos temas con nuestros alumnos que tienen que ver con la lugaridad. Los docentes en geografía estamos impelidos a salir de la rigidez, a ser inventores de experiencias educativas, autogestores, porque no todo viene dado. Nos acostumbraron que todo tiene que venir en el programa, en los lineamientos que manda Nación, por ejemplo, en los libros que venden las editoriales, en los programas didácticos, en los materiales que están disponibles, que se generan en tales universidades o grandes ciudades o en otros países. Pero lo cierto es que cada docente en geografía, por más remoto, por más lejano que sea el lugar, el paraje, el pueblo en el que se encuentre, tiene los conocimientos, la capacidad, las habilidades para generar una mejor y abundante geografía. Nuestros alumnos entonces tienen que tener nuestra orientación para comprender los cambios que suceden en el espacio y en el tiempo. Al fin de cuentas, como dice Doreen Massey, el espacio geográfico es un lugar de encuentro, es un lugar donde existen relaciones humanas, lazos afectivos. Obsérvese que esta pandemia ha impactado sobre la primera ley de la geografía, la que propuso el geógrafo Waldo Tobler, ¿sí?, la ley de autocorrelación espacial. Esta ley dice que todas las cosas tienen relación entre sí, pero aquellas cosas que están más próximas en el espacio se relacionan más y que aquellas que están distantes se relacionan menos. Observemos que la pandemia se originó en Wuhan, en China, y allí a los pocos meses se ha logrado controlar el fenómeno, pero el virus se escapó, pasó a otros países y al poco tiempo hemos tenido este flagelo en América Latina. Y en América Latina ha generado estragos, no solamente en la salud, en la vida de las personas, sino también en la economía,
en la estructura funcional, espacial de muchos territorios. Es decir, que territorios tan lejanos como América Latina se han visto muy afectados, quizás más afectados que los lugares cercanos a China, y de ese modo entonces la ley de Tobler ha sido puesta en aprietos. Debemos entonces, como decía anteriormente, valorar la lugaridad de nuestras prácticas sociales. ¿Qué está pasando ahí, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en sus alrededores? ¿Sí? ¿Qué organización espacial existe? ¿Cuál es la base económica? ¿Cómo la ciudad ha incorporado aquellos parámetros globales? ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Ha sido benéfica? ¿Ha sido perjudicial? Bien, para terminar esta breve charla, quiero comentarles que para mí hay 4 elementos, 4 aspectos que son muy importantes y que en mis últimas publicaciones lo he puesto de manifiesto. Muy importantes, ¿para qué? Para que nuestra labor como geógrafos, ya sea docente, investigación, aplicación, sea realmente significativa, relevante. Estos aspectos son, en primer lugar, la autocrítica. Es importante que reflexionemos y que veamos qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, y qué podríamos hacer mejor. El segundo punto tiene que ver con la comprensión del contexto espacial. ¿Qué cambios está experimentando nuestro mundo? No nos quedemos con las noticias periodísticas, que muchas veces son engañosas. Analicemos desde nuestro conocimiento geográfico, desde nuestra experiencia en lo territorial, en la lugaridad, en lo espacial, realmente cuáles son los factores, las relaciones, los principios de la geografía, pongámoslos en práctica. Sí, porque toda localización tiene que ver con conexiones, con causas, con dinámica, ¿sí? De modo entonces que debemos analizar esa escala global, pero también ver qué está pasando en nuestra escala local. El tercer punto sería tomar conciencia del potencial que tenemos los geógrafos y del potencial que tiene nuestra disciplina, la geografía. Tenemos mucho que aportar desde la geografía. A veces dejamos que lo hagan otras disciplinas, la arquitectura, las ciencias naturales, ¿sí? Las ciencias económicas, la agronomía, el urbanismo. La geografía entonces tiene mucho por aportar en este mundo que ya era cambiante en la modernidad sólida, pero que ahora en la modernidad líquida, tal como lo plantea Bauman, tiene una dinámica excepcional. Y el cuarto y último punto es el desafío de involucrarnos con nuestros territorios, de involucrar a nuestros alumnos con sus lugares, con su espacio. Esas condiciones entonces, estos aspectos, son muy importantes para asegurar nuestra presencia, ¿sí?, dentro del campo no solamente de la educación, sino de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias.